Gracias. Interesante de las intervenciones de neurocirugía de precisión. En el 2000 le dan el premio Nobel al doctor Eric Kandel por sus descubrimientos de cómo se fija la memoria a nivel molecular en el cerebro. En 2017, una serie de investigadores, Hal Rosberg y Young, reciben el premio Nobel por todos los estudios de la importancia de los ciclos circadianos en la conducta. En México, bueno, pues tenemos instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría y se han creado una serie de consorcios del 2000 para acá enormes para el estudio de las enfermedades mentales, donde se han reunido grandes biobancos que nos han permitido avanzar mucho en este conocimiento. Parte de esos consorcios, por ejemplo, se ha creado el Colegio de Internacional Obsesivo Compulsivo, donde hemos reunido la experiencia de muchos grupos en más de 15 países, y esto pues, nos ha permitido entender mucho mejor qué es cultural y qué es realmente la raíz biológica de algunos de estos padecimientos, y pues tener una mejor entendimiento de la enfermedad. Por ejemplo, una de las cosas que pudimos encontrar, que el trastorno obsesivo compulsivo es de los pocos padecimientos que protegen ante el fumar, a diferencia de la esquizofrenia, donde muchos pacientes con esquizofrenia fuman hasta el doble o el triple que la población general, ¿no? Y el tener trastorno obsesivo compulsivo protege para fumar menos que el resto de la población. También en estos consorcios pudimos encontrar por primera vez que se pudiera heredar esta neurosis que se consideraba así como la neurosis por excelencia, pero empezamos a ver que si se asociaba con tics motores, podría presentar un patrón muy parecido a la herencia dominante, y empezamos a buscar genes como los genes de la serotonina que pudieran estar asociados con este padecimiento, y vimos que varios de estos genes pudieran estar presentándose con una mayor riesgo en el trastorno obsesivo compulsivo, no solo de la ruta de serotonina, de la dopamina, del sistema opioide, del sistema de glutamato, y que pues esto nos puede ayudar para poder predecir mejor qué tipo de tratamiento les podemos dar a estos padecimientos. Y nuevamente, formando estos grandes consorcios, se ha podido hacer un mapeo de todo el genoma de este padecimiento, encontrando las primeras señales de la herencia de este padecimiento, y empezando a describir como las bases hereditarias de esta enfermedad. Incluso alteraciones que antes no conocíamos, que son como mutaciones del número de copias de regiones del ADN, que se les llama CNVs por número de copias variables, que son comunes al trastorno obsesivo compulsivo y a otra enfermedad que se ha usado mucho en películas, en medios, pues porque es un tanto gráfica, digamos, su presencia, que es el síndrome de Tourette, sobre todo por uno de los síntomas que se tiende a tender a repetir sonidos o frases, y a veces se dicen malas palabras de forma compulsiva, y entonces esto pues, se vuelve como una enfermedad un poco caricaturizada, pero que las gentes que la padecen es un verdadero problema. Y lo que hemos encontrado es que hay una mutación en el número de copias que se ha asociado mucho más a este padecimiento, si bien no está presente en todos los casos, pero empezamos a encontrar casos en donde esta es la causa de esta enfermedad, las deleciones de estas regiones del número de copias, ¿no? Y curiosamente aquí fue una familia mexicana la que pudimos encontrar por primera vez esta mutación. En este espíritu, digamos, de colaboraciones y de consorcios, se hizo este gran grupo que se le llamó el consorcio Brainstorm, que unió a cerca de 500 investigadores en todo el mundo. Pudimos agrupar 265,000 pacientes, 784,000 controles de enfermedades psiquiátricas en todo el mundo, y esto nos permitió hacer como el primer mapa de la herencia molecular
de muchas enfermedades mentales y luego ver las correlaciones que existían entre ellos. Y se acuerdan cuando les platicaba esto de Bloiler, que él decía que había una cierta similitud entre el autismo y la esquizofrenia y la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Y bueno, en el 2017 que se publica este artículo en Science, pues efectivamente hay una serie de genes en común entre la esquizofrenia, el autismo y el trastorno bipolar, que hoy ya lo sabemos por un hecho, digamos, corroborado con este estudio del mapeo. Encontramos también que el trastorno obsesivo compulsivo y la anorexia parece que son la misma enfermedad genética, pero que se manifiestan de una manera muy diferente. Entonces, se está reescribiendo la taxonomía de las enfermedades psiquiátricas en base a los hallazgos que estamos encontrando en los mapeos genéticos. En el campo de la psicosis también se han hecho muchos estudios. Hemos tenido la suerte de tener algunos de las aportaciones en la población mexicana, tanto en familias con trastorno bipolar como en esquizofrenia, en colaboración con los institutos de salud de México y del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, en donde hemos colectado familias donde tienen varias personas con estos diagnósticos. Hacemos todos estos procesos de entrevistas, de diagnósticos, de unir los expedientes clínicos, de enviar genotipar las muestras y poder hacer incluso algunas pruebas cognitivas computarizadas para entender más allá de qué puede estar afectando los síntomas, signos, pero también la cognición de estos pacientes. Y un dato interesante, por ejemplo, encontramos que en los pacientes con trastorno bipolar había una serie de anomalías en algunas capacidades cognitivas como el reconocimiento de símbolos, recordar objetos o el reconocimiento de caras, que no solo las padecían las personas que tenían el diagnóstico, sino que también sus familiares de primer grado, o sea, hermanos, padres e hijos, fallaban más en esas pruebas y que no tenían estas fallas los controles que no tenían, o sea, que no estaban, que no eran familiares, no eran parientes de los familiares con trastorno bipolar. Igualmente, en el área de esquizofrenia, hemos encontrado genes que son como particularmente manifiestos en las familias mexicanas. Por ejemplo, en estas señales más altas en el cromosoma 17, que, digamos, no están tan presentes en familias caucásicas. Lo mismo en el trastorno bipolar en el cromosoma 8 y 14, ¿no? Y que incluso hicimos la primera secuenciación de todo el genoma en pacientes con trastorno bipolar y con esquizofrenia, encontrando mutaciones en genes que pues de inicio no tenían nada que ver, como genes del sistema inmune, de señalización celular, que tenían que ver con los ritmos biológicos y que son mutaciones nuevas que al día de hoy pues están ya como en el banco de datos de las causas que pudieran estar atrás de estas enfermedades mentales. Entonces empieza a ser como un campo muy interesante de múltiples causas, o sea, aunque estamos agrupando la esquizofrenia, el trastorno bipolar, empezamos a ver que hay muchos tipos de esquizofrenia, muchos tipos de bipolaridad, hablando molecularmente. Otro gen que hemos encontrado son estos canales de calcio que pareciera que están como muy presentes en el trastorno bipolar y en la esquizofrenia y en el autismo y que y claro, esto nos conduce a que si esta es la mutación, pues tenemos que encontrar tratamientos que corrijan estos defectos para que realmente haya un beneficio, ¿no? Incluso en los pacientes que han sido refractarios al tratamiento, el unir estas fuentes de información genómicas y epigenómicas, ¿qué perfil nos está dando? ¿Qué los hace que sean resistentes? Incluso cuando les damos un tratamiento para la psicosis resistente, que es la clozapina.
Y hemos visto que este tratamiento, uno de los mecanismos que hace es modular zonas del sistema inmune y que tal vez a eso se debe la eficacia en el tratamiento. Entonces, pues han sido resultados interesantes que han surgido de las técnicas moleculares, ¿no? Aquí también otro punto muy importante es que las técnicas diagnósticas que vamos a tener para la medicina de precisión, lo que se está descubriendo en caucásicos no necesariamente va a aplicar en nuestra población latinoamericana, porque la ancestría, o sea, las variantes de estas pruebas radicadas en nuestra población por nuestro origen nativo, indígena, el origen mediterráneo y un poco de origen africano que tenemos, pues nos dan un tinte especial en nuestra población que hace que no van a tener la misma frecuencia las mutaciones que se encuentran en la población caucásica. Entonces, muchas de estas pruebas se tienen que ajustar para la población mexicana y desde luego para el resto de los países latinoamericanos, ¿no? ¿Qué pasa en el campo de las adicciones? En el campo de las adicciones también ha habido descubrimientos muy interesantes. Uno de los más notables ha sido por una mexicana, la doctora Nora Volkow, que es la directora del Instituto de Adicciones de los Estados Unidos, en donde ella ha hecho estos estudios de neuroimagen rastreando los receptores a dopamina y donde ha descrito para prácticamente todas las sustancias adictivas, incluida hasta la adicción a la comida, digamos, en donde se ha visto que cuando alguien tiene un efecto de gustar una sustancia adictiva, tiene una baja densidad de receptores dopaminérgicos. Y cuando alguien tiene un efecto de que le gusta mucho alguna sustancia adictiva, tiene como un encendimiento de esta parte de la dopamina en el cerebro. Entonces, y la cantidad de receptores dopaminérgicos o la densidad es algo que ya traemos de forma genética, ¿no? Codificada. Entonces, esto ha sido pues un marcador muy interesante. Claro, son estudios enormemente caros. Hay mucha gente que ha tenido que hacerse un PET, que es la tomografía por positrones, que habitualmente se hacen en cáncer, y estos que son de radiotrazadores, como el raclopride para la dopamina, pues todavía no se hacen en la clínica de forma habitual. Entonces, no son de los estudios que hacemos de rutina, pero hacia eso tendríamos que llevar la medicina de precisión, el combinar neuroimagen con genómica, ¿no? Se han descrito también estudios enormes, por ejemplo, en más de 275,000 personas con abuso de sustancias para genes que son de vulnerabilidad al alcoholismo. El alcoholismo, que uno pensaría que hasta los años 70 se consideró una enfermedad, antes era visto como un vicio, como una falla en la conducta moral de la persona, y después de los 70 que ya se instala como un problema adictivo, una enfermedad del cerebro, y que al día de hoy incluso sabemos que hay una serie de genes que condicionan la vulnerabilidad a que alguien desarrolle esta adicción al alcohol, ¿no? Y que se ha demostrado en muchos de estos estudios, donde están involucrados desde luego los genes a dopamina, la aldehído desoxigenasa, un gen que es muy interesante que tiene que ver con el metabolismo de las grasas en el hígado y que en los mexicanos es especialmente tienen frecuencias muy particulares. Aquí en la encuesta nacional de las adicciones que hicimos, dirigida por la doctora Medina Mora, cuando era la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría y ahora es la directora de la Facultad de Psicología, el doctor Jorge Villatoro en el Instituto de Psiquiatría y muchos otros colaboradores en CONADIC, en la Secretaría de Salud, nos pudimos hacer este estudio en una submuestra de la encuesta, en donde pudimos tomar ADN a cerca de 7,000 personas y pudimos hacer este chip de genotipificación de cerca de 500,000 genes para ver la susceptibilidad a las adicciones en una muestra representativa de la República Mexicana.
Y pues lo primero que encontramos es que había, dependiendo del lugar geográfico, podíamos ver que claramente hay una diferenciación dependiendo de nuestra ancestría. O sea, genéticamente podíamos clasificar a las personas en 7 zonas geográficas, que dependía de su ancestría genética. Incluso a veces su autodefinición no coincidía con lo que ellos se identificaban, digamos, ¿no? Y que esto es muy interesante porque es de los pocos estudios que está aportando a el mayor conocimiento de la diversidad de las poblaciones, por ejemplo, en el ámbito de la psiquiatría. Aquí vemos en muchas enfermedades que hay muy poquita representación de poblaciones latinoamericanas. En azul son todas las caucásicas, si acaso hay un poquito más de poblaciones del este de Asia y casi no hay de América Latina, cuando tenemos en este código que la población latinoamericana, pues casi el 18% de la población mundial, y pues no se ve representada en los estudios de investigación. Entonces, el empezar a tener esos estudios es como muy importante a nivel también internacional y desde luego para nuestro propio conocimiento. Y bueno, los fármacos, los de abuso, pues son muy interesantes, pero también los medicamentos. Entonces también este fue el primer estudio que pudimos plantear el de qué manera muchos de los farmacogenes se distribuyen a nivel de la población y vemos que pues hay diferencias importantes en la frecuencia, en cómo procesamos los medicamentos en diferentes zonas de la República que pueden ser muy interesantes para cómo prescribimos en muchas áreas terapéuticas. Y claro, y en el campo de las adicciones, pues hay genes de vulnerabilidad para todas las adicciones legales, como el tabaco, el alcohol, y para las ilegales, como todas las drogas de abuso, ¿no? Donde todavía es la marihuana, la cocaína, los opioides, etcétera, ¿no? Y que pues hay personas que tienen muchísima más vulnerabilidad para desarrollar las adicciones y que aparte desarrollar complicaciones psiquiátricas. Una de las que más se ha visto es que las personas con más vulnerabilidad, por ejemplo, para adicción a cannabis, pueden desarrollar psicosis y que hay una liga muy importante en la parte de esquizofrenia y otros tipos de psicosis de una manera muy importante, pero que también se da con otras adicciones, ¿no? Entonces, en el momento que se legisla nuevamente y que se abre a todo el mundo, pues no, claro, a mucha gente no le hará daño como el alcohol, ¿no? Que lo pueden controlar, pero hay un grupo de pacientes, un grupo de personas que van a ser vulnerables, que van a ser susceptibles y que los efectos pueden ser muy importantes, ¿no? Vimos también que el uso de cannabis en personas que tenían trastorno obsesivo compulsivo y tenían un alto índice de riesgo poligénico, eran las que más desarrollaban psicosis. O sea, la ven, este es un subgrupo que justo pudimos identificar ya con estos datos genómicos y el riesgo de poder hacer psicosis si uno tenía comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo y el uso de cannabis. Entonces, esto que se le ha llamado la patología dual, que es si tengo una adicción y aparte tengo un trastorno mental, pues se vuelve esta combinación de mucho más riesgo y justo es donde encontramos que había mayor predisposición genética y mayores señales genéticas, ¿no? Y ha sido algo que clínicamente, pues ya desde hace varios años venimos encontrando en diferentes muestras de estudios que hemos estudiado tanto aquí en México como en poblaciones mexicoamericanas en los Estados Unidos, en donde esta población de patología dual pues es de enorme riesgo para esto. Entonces esto nos abre también el cuestionamiento de qué tan libre es nuestro albedrío en el uso de los fármacos psicotrópicos con fines recreativos y pues realmente cuestionarnos
la toma de nuestras decisiones dependiendo de qué bases biológicas tenemos y cómo influye eso en estas decisiones que a veces pensamos que son enteramente libres, ¿no? Cuando en realidad pueden estar muy influidas pues, por nuestra neurobiología. En el tema del suicidio, que es el gran tema en salud mental, ¿no? El desenlace fatal en la salud mental, hemos hecho algún mapa aquí en la Ciudad de México, estudiamos con el Instituto de Ciencias Forenses todos los suicidios en el año 2014 y 2015, fueron cerca de 1000 muertes, tenemos cerca en la Ciudad de México cerca de 500 muertes por suicidio al año. La forma de muerte más frecuente es el ahorcamiento y hay un gran porcentaje por autopsia psiquiátrica y psicológica que tienen patología psiquiátrica y la mitad tenían al momento de la muerte rastros de alguna sustancia adictiva. En el mapa de ciudad, la delegación con la mayor tasa para hombres y mujeres fue la delegación Cuauhtémoc. Y claro, aquí es un mapa un poquito más antiguo, probablemente los más recientemente utilizados, pero lo que lo tratamos de cotejar con el nivel de violencia, ¿no? Y pues la delegación Cuauhtémoc es de la que tiene mayor tasa, ¿no? En el 2018 fue cuando cotejamos esto, de índice delictivo y también de número de bares y de sitios de tráfico de drogas, ¿no? Y les digo, fue en donde encontramos el mayor tasa de suicidio para hombres y para mujeres. Y curiosamente, aquí, bueno, en esta gráfica es donde confluye la tasa de homicidio y la tasa de suicidio, y la más alta es la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Hay algunas donde tienen una alta tasa de suicidio, como Milpalta, y baja de homicidio, o alta de homicidio y baja de suicidio, como Venustiano Carranza, y la de menos en las dos es Benito Juárez, ¿no? En cuanto a sitio de los suicidios, pues sin lugar a dudas el más frecuente en la Ciudad de México es el metro, ¿no? El metro y los suicidios en el metro, hoy día estamos haciendo un rastreo genómico. Sí, hay algunas diferencias, en general se ven bastante semejantes a los datos que hemos encontrado en cuanto a la parte de comorbilidad psiquiátrica, de adicciones, que los que hemos encontrado con los que llegan al Instituto de Ciencias Forenses. Una de las cosas interesantes desde el punto de vista académico es que pues tenemos acceso aquí al cerebro de las personas que han fallecido, y desde el punto de vista de medicina de precisión pues hemos podido hacer estudios a nivel del ADN, del ARN, de la proteómica, del tejido cerebral de las personas pues que fallecen de esto, y ver si hay diferencias a nivel molecular entre los cerebros de personas que murieron por suicidio y gente que murió por otras causas diferentes al suicidio. Y pues lo que hemos visto es que la expresión de genes a nivel de transcriptoma es distinta entre unos y otros, ¿no? Hay vías muy diferentes de rutas que al día de hoy pues, estamos tratando de hacer sentido, de fosforilación oxidativa, de disfunción mitocondrial, de señalización celular, del citoesqueleto, de la activación de dopamina, vías muy interesantes, y tratando de hacer también correlación entre la parte de la metilómica, de esto de la edad epigenética, de la parte de la lectura que se hace del medio ambiente, ¿no? Y ver en dónde el ARN y la parte de metilación confluyen y cuáles son los marcadores comunes que estamos encontrando entre una ruta y otra, o sea, entre varias vías de señalización
para encontrar lo que le llamamos una firma molecular del suicidio, ¿no? Que eso es un poco lo que queremos, incluso aquí tratando de ver en qué se parecen la gente que muere por suicidio y la que lo intenta, ¿no? Y hemos encontrado de que hay una mayor carga de, por ejemplo, genes de trastorno bipolar, de esquizofrenia, de uso de cannabis, de abuso de sustancias en la conducta suicida en forma general. Entonces, esto de poder empezar a medir mediante este indicador que se le llama el índice de riesgo poligénico, ya las cargas genéticas con estos sistemas de múltiples genes a nivel bioinformático, ha sido un tema muy, muy interesante, pues que nos permiten hacer estos cálculos o estas firmas moleculares en enfermedades mentales, pero que incluso también tienen sus puntos de debate, ¿no? Ya hay lugares, y sale este artículo polémico en el New England Journal of Medicine, donde la gente empieza a buscar estos índices de carga genética en embriones para hacer la selección de cuál embrión implantar en base a la información genética para fertilización in vitro, ¿no? Y dice uno, bueno, el riesgo de que pueda tener estos genes de suicidio y decir, pues este embrión tiene altos genes, mejor este no lo implanto y este sí lo implanto. Eh, 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 pues ahora sí la ciencia se nos adelanta a veces a los puntos éticos, ¿no? Que cuando vemos esto ya se está llevando a cabo y ni siquiera lo hemos ni pensado, ¿no? Ni lo hemos discutido. Entonces creo que socialmente es muy importante pues saber esto, divulgarlo, para empezar a reflexionar. Y claro, también parte del encontrar estas firmas moleculares es buscar tratamientos, ¿no? Aquí hicimos una mezcla de las firmas moleculares con la parte farmacológica y ver si algunas de estas firmas moleculares coincidían a nivel bioinformático con las rutas de regularización de los fármacos que hoy día ya se están empleando y encontramos pues algo confirmatorio, pues que muchos de las firmas moleculares que hemos encontrado coinciden con medicinas que hoy día ya se usan como reguladores afectivos, antidepresivos, para el tratamiento de los trastornos afectivos de la conducta suicida, pero encontramos muchas otras que pueden ser potencialmente nuevos medicamentos para el tratamiento de la conducta suicida, ¿no? Y entonces este artículo justo, la idea fue esto, empezar a divulgar pues nuevas rutas mediante análisis bioinformáticos de por dónde pudiera haber nuevos fármacos, ¿no? O fármacos viejos, pero que no se han usado para esta indicación de prevenir la conducta suicida, ¿no? Incluso aquí ha habido con este campo también otras cosas muy interesantes, que hoy día con el uso de las células pluripotenciales, que es el uso de estos estrategias que se llaman organoides, que es el volver a reactivar tejidos celulares de otros, digamos, por ejemplo, de la piel o incluso del cerebro, y volverlos a cultivar en vitro, ¿no? Para que se vuelvan a formar pequeños tejidos y que nos sirvan de modelos experimentales. Pero claro, al estudiar modelos de alguien o tejidos, células de alguien que ya murió, pero que es posible estas células volverlas a activar, pues de alguna manera uno está resucitando células, digamos, de alguien pues que ya falleció, ¿no? Aun cuando estas células pues son organismos pues que digamos no estaban a lo mejor del todo inútiles por llamarlos desde el punto de vista de trabajo biológico, y que fue posible reactivar funciones biológicas, pero claro, visto desde fuera, pues es como si uno resucitar algo de alguien que ya falleció y entonces tiene un tejido vivo de alguien pues que ya murió, y se vuelve también otro dilema muy interesante, pues a cuestionarnos y a poder trabajar al respecto.
y que pues nuevamente la ciencia nos empieza a rebasar y que bueno, creo que es muy interesante cuando hablamos de la medicina de precisión, pues el hacer esta serie de reflexiones. Y bueno, aquí simplemente el agradecimiento a, pues, todos los grupos que estamos trabajando en este tipo de investigación y pues nuevamente dejar abierta pues el panel si hay dudas, comentarios, preguntas que pueda responder, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Doctor, muchas gracias. De verdad que bueno, me ha impactado a mí todo lo que se está haciendo, ¿no? Incluso en México, al respecto. Y bueno, pues como dice usted, abrimos la sesión de preguntas para ver si quieren comentarios. Yo tengo muchísimas, pero bueno, dejemos hablar al público primero. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta por chat o en vivo al doctor? ¿Alguien? En lo que formula su pregunta, doctor, yo le quisiera preguntar lo obligado, ¿no? Nuestro público mayormente son periodistas, comunicólogos, estudiantes de ambas carreras, y pues lo obligado para la gente común y corriente es si yo padezco algún padecimiento mental o psiquiátrico, que hemos visto que no sé si han aumentado durante la pandemia o se están estudiando más, pues ¿a dónde puedo acudir alguna institución o médico que tenga este enfoque? Digo, me imagino que el Instituto de Medicina Genómica y tampoco es público, pero ¿qué puede hacer la gente común y corriente que tiene este tipo de trastornos, que son muchísimos? Yo doy clases en 2 universidades y mis alumnos, o sea, muchos tienen ansiedad, tienen muchísimos alimenticios, otros alimenticios. ¿Qué puede hacer alguien? ¿A dónde leer? ¿A dónde acercarse? Porque entiendo que son Claro. estudios muy cerrados y que todavía no están abiertos a la población, al menos en México, ¿no? Sí, desde luego, pues creo que la pandemia, si algo puso, fue a la salud mental en una de las prioridades de atención de la salud pública, ¿no? Es curioso, de todas las especialidades médicas, creo que una de las que veíamos con más frecuencia, que repetía en las conferencias pues cuando estaban las de las 7 de la noche, era el grupo de salud mental, ¿no? De la Secretaría de Salud, precisamente porque se volvió pues como la epidemia paralela junto al COVID. Toda la parte del confinamiento, las pérdidas tan enormes que tuvimos de seres queridos, de trabajo, pues de simplemente nuestro estilo de vida, trajo un enorme impacto en la salud mental y lo sigue teniendo, ¿no? A la fecha. Y creo que eso pues ha hecho pues que se abriera muchísimo más la ruta de atención. Un punto muy importante es pues todos los sitios de atención pública que hay, los sitios de atención privada, incluso toda esta nueva modalidad, pues que afortunadamente nuestra especialidad lo permite, ¿no? Que es la parte del uso del Zoom y como lo estamos haciendo. Yo estoy, de hecho, en mi consultorio, ¿no? Afortunadamente, y que sí, para nosotros es una herramienta que llegó para quedarse de enorme valor el poder hacer esta atención pues a gente de toda la República, gente de incluso que vive, mexicanos que están en otros sitios del mundo, vía remota, ¿no? Y que nos permite poder estar trabajando con ellos y poder estar ayudándolos y fortaleciendo, pues que estos eventos de la vida, pues colapsaron cuando alguien ya venía teniendo alguna enfermedad o gente que no tenía nada, pero con esto verdaderamente acabó cayendo en crisis, ¿no? Doctor, y para los periodistas, comunicólogos, sería entrevistar especialistas como usted, que pertenece al Instituto Nacional de Psiquiatría, también al Instituto de Medicina Genómica, y de qué otras instituciones sería acudir a especialistas de este tipo. Sí, están los servicios de atención psiquiátrica, que es la instancia que coordina todos los hospitales psiquiátricos, uno el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Juan N. Navarro, que es uno de los sitios muy importantes de psiquiatría infantil y del adolescente, muchos centros de salud mental que hay en toda la ciudad, hay varios hospitales psiquiátricos periféricos, muchos centros para la atención de las adicciones, ¿no? Entonces, sí hay esto en la línea de la vida, ahí les pueden dar una gran cantidad de información.
y desde luego, pues, en lo que yo pueda ayudar con mucho gusto. Acabo de poner aquí abajito en el chat su Twitter. ¿Quiere agregar un Perfecto. correo o otra cosa o con ese nos quedamos? Sí, pues con el Twitter me pueden contactar con muchísimo gusto. Bueno, ¿alguien tiene preguntas, comentarios que quieran hacerle al doctor? Ninguna pregunta es básica, ¿no? De hecho, si ustedes ya no quieren preguntar, haré una pregunta muy básica al doctor. ¿Alguien? Aquí está, Viviana. Justo preguntaría el medio de contacto. Ah, muy bien. Sí, Viviana, nos dice que a través de Twitter, ya sabes que hoy mucho es por redes sociales, entonces, y si no, también, bueno, el doctor es investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? De medicina genómica. De medicina genómica, sí. Entonces, pues también, si quieres hacer reportaje o lo que sea, hay un protocolo, para hacer entrevistas, pero bueno, no es tan complicado, ¿vale? ¿Alguien más? Doctor, una cosa más. Ujú. Como usted sabe, no todos somos expertos en el tema, y cuando usted nos dice secuenciación genómica, ¿no? Usted nos podría explicar cómo es en imagen mental es simple, o sea, cómo es simple cuando ustedes secuencian genoma de alguna enfermedad como la esquizofrenia, ¿qué se hace? ¿Se toma saliva, sangre? ¿A dónde se mete? ¿Cómo es en términos simples para que entendamos pues esta nueva herramienta? Sí, yo creo que esto pasa un poquito como el saber mecánica y manejar un auto, ¿no? Creo que todos vamos a acabar usando estas herramientas, como pues todo el mundo acaba, digamos, puedes aprender a manejar sin necesariamente saber mecánica, ¿no? Creo que lo mismo está pasando con la genómica, de ser técnicas como muy sofisticadas, se han ido automatizando, robotizando, pues cuando yo empecé a poder hacer un genotipo de un gen nos tomaba un mes, ¿no? Y hoy día estamos haciendo 500,000 grupos de pacientes en el mismo periodo de tiempo, digamos, ¿no? O sea, verdaderamente el avance en estas tecnologías, claro, necesito una infraestructura pues, de un Instituto Nacional de Salud o estas empresas que lo hacen en saliva y que verdaderamente son muy eficientes y que empiezan a dar los resultados, pero esto cada vez se está creciendo, se está creciendo más y pues nos empieza a llegar toda esta información de la información genética, donde vamos a tener genes que nos ponen en riesgo para enfermedades y genes que nos protegen, ¿no? Y así hemos visto para muchísimos. Creo que la que ha sido una de las sorpresas ha sido en conducta, ¿no? Que hay cantidad que hoy día sabemos que tienen un peso enorme para muchísimas enfermedades mentales, ¿no? Incluso se ha bromeado un poco, pero o especulado que muchas de las aplicaciones en el futuro de cuando alguien busca pareja va a buscar también compatibilidad genética en algunas de estas cuestiones, ¿no? Y como lo estamos viendo, de gente que ya está seleccionando embriones, ¿no? En función de estos riesgos genéticos, que tal vez todavía es prematuro porque pues todavía el nivel de predicción no es así tan certero, o sea, nos empiezan a dar alguna susceptibilidad, pero no es al 100% definitivo, pero claro, ya nos empiezan a indicar que alguien puede tener esta vulnerabilidad con una prueba precisa y pues eso se vuelve muy interesante. En el campo, no entré ya en ese terreno, pero por ejemplo, en el campo de la prescripción de medicamentos, pues ya es muy común que hoy día, junto con las pruebas de la química sanguínea, la biometría, etcétera, pidamos estas pruebas de farmacogenética para ver cuál es el mejor medicamento en función del perfil de genómica de la persona. Y son pruebas caras, ¿no? Pero que pues ya se piden como una prueba clínica, ¿no? Entonces, pues estamos entrando a esta era de precisión. ¿Pero en México se pueden hacer esas pruebas? La Sí, gente común. ¿En dónde se pueden hacer? se hacen privadas, desafortunadamente. Ah, muy bien. Todo Sí, lo está en el paga. mercado privado, exactamente. No hay en el mercado, o sea, si uno va a las instituciones de salud, ¿no? Por el costo, no están, y se ha discutido mucho que ojalá ya las pudiéramos ofertar
al público, ¿no? Y ofrecerlas gratuitamente a la población para poder hacer la elección de cuál es el mejor tratamiento que les puede convenir. Se hace en algunos sitios para algunos protocolos, digamos. Protocolos quiere decir que hay algún esquema para algún tratamiento de una enfermedad muy especial y entonces se llegan a hacer eso, pero a un grupo muy reducido de pacientes, 20, 30 pacientes que ahora sí que los que primero llegan y se puede hacer eso por el costo que todavía tienen, ¿no? Una prueba de estas anda en el mercado alrededor de 15,000, 20,000 pesos, ¿no? Entonces, por eso es que todavía están, o sea, ya son posibles, pero todavía no son Bueno, factibles. pero al menos es cercano, ¿no? Yo pensé Sí. que era mucho, al menos cercano a la gente, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? Si no, para allá, el doctor dijo que tenía que correr un poco, salir pronto, ¿no? Doctor, una última cosa. Digo, ya no da tiempo de hablar de las cuestiones éticas y legales que esto implica, pero bueno, una última cosa que otra vez es como de la gente muy común y corriente como nosotros que estamos escuchando. Si en una familia se detecta esquizofrenia o suicidio en 3 generaciones, ¿no? Usted como especialista, ¿qué le recomienda a esa familia? Porque pues, todos van igual al médico y pasa y pasa y pasa. ¿Qué se recomienda en casos como este? Que es evidente, sin tener conocimiento tan científico, pues que hay una predisposición genética a ello, ¿no? Claro. Sí, aquí creo que por la obviedad, ¿no? Evidentemente, si hay un familiar de primer grado, si yo tengo un hermano, un padre, un hijo que tuvo un suicidio, ¿no? Inmediatamente tengo que asumir que hay un riesgo genético. Les digo, al día de hoy, todavía estas pruebas son caras para saber quién sí, quién no, ¿no? Porque a veces lo inmediatamente que quisiéramos saber, pero esto va a ser algo que seguramente lo vamos a poder saber con mayor precisión en los años por venir. En eso estamos trabajando y eso es lo que hacia donde nos queremos mover en los siguientes años de tener algo accesible a la población mexicana, hecho en las instituciones de salud y que podamos ofertarlo para las personas de alto riesgo. Muy bien. Pues mientras tanto, como dice usted, en instituciones privadas, incluso en México, y bueno, cualquier duda ahí tiene el Twitter del doctor. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Si no hay más preguntas, le agradecemos mucho esta gran plática y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que les decía, el Facebook Posgrados UC, Instagram Tecnoperiodismo UC y bueno, pues en todas las redes de la Universidad de la Comunicación y en esta maestría en específico de comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, que además nos creemos con la labor, con la responsabilidad de fomentar ese tipo de temas en los periodistas, que son temas como de vanguardia, ¿no? Para que se entiendan mejor y se pongan en los periódicos, en los medios. Gracias a todos y que tengan bonita noche, doctor. Muchas gracias otra vez. Muy Hasta amable, muchas luego. gracias. Hasta luego.